Bienvenidos a este gran top retro a una de las mejores consolas portátiles, llena de juegazos. Se van a topar con más de una sorpresa. Número 21. Comenzamos con la secuela de Gekido lanzado en PlayStation, beat'em up y plataformas en un mismo juego. Elementos de aventura, cómo hablar con la gente y toques de exploración. Juego muy difícil. Grandes gráficos, frescos y al estilo anime. Número 20. Juegazo y dato llamativo, un Crash en Nintendo. Jugabilidad, sonidos y enemigos, respetando las reglas de las versiones de PlayStation, aplicado al desplazamiento lateral y en 2D. Número 19. Creativa mezcla entre el golf y el RPG, con una intro espectacular y gran modo historia al fiel estilo rolesco nintendero. Converge muy bien con el universo de Mario, con sus champiñones, estrellas y tuberías. Número 18. Sorpresa en este top. Aquellos que nos encariñamos con esa joya de plataformas en DOS, este juego fue como oxígeno. Si bien no es como aquel primer Jazz, ni vuelve fielmente a sus viejas raíces, este es un más que digno shoot'em up. Este es un poco más enfocado en el empleo de armas que en plataformas. Número 17. Magnífica recreación de la brillantez de movimientos y desenfocada velocidad de un título que nos maravilló en la época de Super Nintendo. Un aspecto gráfico rompedor en esta consola. El modo 7 más veloz que nunca, mayor dificultad y un juego larguísimo. Un arcade rápido y muy divertido. Número 16. Kawabanga. ¡Qué juegazo! Sinónimo de beat'em up clásico, de gran apartado gráfico al fiel estilo cómic y muchos guiños a las versiones de Nintendo NES que tan felices nos hizo. Muy adictivo, grandiosa jugabilidad en combos de sencilla ejecución. Recomendadísimo. Número 15. Raro ver el erizo azul en Nintendo, ¿no? De las 3 entregas me quedo con esta, superando las entregas anteriores en su aspecto técnico. Plataformero perfecto en lo gráfico, calidad indiscutible, trampolines, tubos y trampas. Un título que alargó la vida de esta grandiosa saga, niveles muy variados y coloridos. Número 14. Infaltable a los fanáticos del Neo Geo y su estandarte. Metal Slug Advance es muy original en esta consola, con potentes gráficos y gran fidelidad en este juego de disparos. Desafiante, de gran nivel de dificultad, de muchos reflejos y que requerirá de mucha práctica. Número 13. Un Kirby exclusivo para esta consola. Sólido en gráficos, sin ralentizaciones, con nuevos efectos sonoros. Quizás para mucha gente más de lo mismo, pero igual de divertido, adictivo, todo un plataformas de la vieja escuela. Número 12. Continuando con los juegos exclusivos de esta consola, llega este juegazo y un golpe al corazón a los más clásicos fans beat'em ups. Y qué música, tienen que escucharla. De gran apariencia también, los mismos chicos malos y armas. Un gran viaje a la nostalgia. Te agradezco mucho si le das pulgar arriba y te suscribís a este canal. Número 11. Una de las mejores conversiones del Street Fighter 2 y en tu portátil. Grandes animaciones, fidelidad absoluta en los movimientos y personajes, y con más personajes incluso, sin romper su esencia. Número 10. Un clásico absoluto de la consola y el mejor Final Fantasy de esta consola. Un guión intenso y sólido, lleno de personajes carismáticos. Equipo de 4 personajes que requieren de buena preparación y estrategia. Encantos audiovisuales gráficos en este juego. Número 9. Seguro muchos se lo esperaban. Qué lindo un Mario Kart, hecho y derecho, estés donde estés. Como venimos viendo, respirando modernidad respecto a sus antecesores clásicos, de los mejores gráficos de la consola, sin igual. Rápidos y suaves, asfalto, hielo, arena,
recreados hasta el más mínimo detalle, llenísimo de pistas, juego perfecto y para muchos este título es el mejor multiplayer de la historia. Número 8. De sus 4 entregas para esta consola, me quedo con esta, mecánica intacta en lo que a todo Mega Man se refiere. Espero sean muy hábiles, es uno de los Mega Man más difíciles, dinámicos y rápidos que hay. Número 7. Acostumbrados a los lucha 1 vs 1, llega este muy divertido plataformas de la saga, aunque sí tiene un poco de modo versus, un festival visual y de jugabilidad, muy adictivo y que todo fan de la serie le va a encantar. A partir de ahora se vienen los peldaños más altos y los grandes monstruos de esta consola. Número 6. El primer juego que salió en Super Nintendo en tu portátil. Quizás de unos colores más pastelosos, pero es el Mario World, recordado por todos, con su modo 7 en sus jefes finales, jugabilidad casi idéntica, aunque leves diferencias, mejorando momentos donde usás la capa y la carrera al volar, infaltable en el catálogo de esta consola. Número 5. Los 3 Castlevanias de esta consola son espectaculares, aunque me quedo con este. Además, Konami, cuando no, con sus titulazos. Castlevania fresco y diferente, año 2035, más futurista, pero respetando su esencia, con otra resurrección más de Drácula y descendiente de los Belmont que tienen que derrotarlo, al estilo Symphony of the Night, y muy acertado el uso de variedad de armas, juego largo y obligatorio a fans de la saga. Número 4. 9 años luego del legendario Super Metroid llega esta obra maestra. Sus ambientes y efectos bien cyberpunk y alienescos que tanto enamoran. Más fluido y colorido que la versión de Super Nintendo, incluso mejorando su jugabilidad. Toda una secuela digna. Número 3. Uno de los mejores RPG de toda la historia y el mejor de esta consola. Aún encanta a los menos fans de los juegos de rol, gráficos de ensueño y música prodigiosa. Una aventura enorme cuya duración excede las 10 horas, múltiples ciudades por recorrer y los personajes por conocer. Lo mejor es su historia argumental, llenísima de giros inesperados, joya enorme prohibida de perderse. Número 2. Qué bien esta consola, manteniendo intacto lo mejor de la Super Nintendo y dándole su toque fresco, gráfico y jugable. Y esa unidad es la que venimos viendo en varios juegos de este top. Reconversión hermosa, gráficamente hablando, en una nueva aventura, de un cuidado artístico sin igual, un juego 10, que no le veo defectos, un Zelda soñado. Número 1. ¿Por qué llega esta entrega al primer lugar? Cuesta creer que este juego, quizás para muchos el juego de mejor apartado gráfico de Super Nintendo, como dibujados a crayón, llegue a esta portátil. Se siente distinto y se agradece, incluso superando a Mario World, otro juego 10 puntos. Hasta la próxima.